Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. Queridos amigos, pues hoy el tema muy importante, cómo superar el miedo. Vamos a darles algunos tips y que pues estamos empezando un nuevo año que es bastante incierto todavía y cada vez que entramos a un nuevo año pues no sabemos realmente cómo se va a desencadenar o cómo va a desenvolverse todo, pues más ahora que nunca en el que todos podemos tener ciertas expectativas y pues centrarnos en todos los y si pasa esto, y si pasa aquello, y si pasa lo otro. Y eso nos puede centrar pues en paralizarnos y no saber qué hacer. Justo lo que hablábamos un día, el miedo que te paraliza o el miedo que te empuja. Con Raquel, ¿no? Con Raquel Peisecovicius, por ahí está ese programa también para que lo escuchen, muy ligado a lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero pues que nos quedamos en lo que conocemos, no hacemos nada por miedo a lo que pudiera suceder o nos aventamos. Y justo para ello, pues tenemos a nuestro invitado Sergio Casadero, que él es consultor, como ustedes saben, que también tiene sus redes sociales y en que, YouTube que desde el 2020 empezó a participar en Excelencia Personal. Es un gusto que estés de nuevo con nosotros. Muchísimas gracias, un mucho gusto a mí también. Buenas tardes a todos, Nelly, Gerardo y todo el auditorio, que la verdad siempre es un placer y disfruto mucho poder que me den esta oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Gracias y feliz año, porque no nos habíamos visto. Pues felicidades a todos, exactamente, Sí. que tenemos, y como bien dices, que no sabemos qué es lo que nos depara, ¿no? ¿Qué es este miedo precisamente que a veces a lo desconocido, ¿no? Eso es, creo que uno de los mayores miedos que tenemos siempre los seres humanos, el miedo a lo desconocido. Y ese es el miedo lo que nos impide muchas veces el poder salir de esa zona de confort. Por eso nos mantenemos en esa misma rutina, en eso mismo que ya conocemos, porque nos da mucho miedo, ¿no? Nos da mucho miedo cómo va a ser nuestro futuro. Fíjate que yo admiro mucho de repente leer biografías o historias o conocer la vida de personas justamente que se han atrevido a salir de su zona de confort y cómo eso los ha llevado al éxito, los ha llevado a descubrir algo, los ha llevado a crear una cura o a, no sé, ¿no? El mismo Tomás Alva Edison, los que han diseñado vacunas como la de la polio, ¿no? Que han sido grandes personajes de la historia, de la humanidad, pero no podían quedarse en esa zona de confort, porque si no, no hubieran descubierto a lo que iban a llegar, ¿no? Claro, y vinieron a este mundo a servir. Así ¿De es. qué manera, no? Que dejan una huella impresionante. Imagínate si la Madre Teresa hubiera tenido miedo de contagiarse de lepra. Todo el bien que habría dejado de hacer. Y nunca O que hubiera hecho tuvo de miedo. lejecitos, ¿no? Para que no haya problema, pues de lejos. Sí, en vez de ir ahí al meollo, al donde estaba lo fuerte, ¿no? Exactamente. Y sabemos de muchas personas que pues se han quedado paralizados en el miedo a no contagiarse. Y entonces eso les ha impedido contactar emocionalmente con otros o hacer lo que sea, porque su mente, su energía, su pensamiento, todo está centrado en no me quiero contagiar, no me quiero contagiar, Claro. y a veces son los que primero se contagian. Exactamente, ¿no? exactamente. Aún sin salir, que eso todavía no lo explicamos, ¿no? Pero entonces, a ver, ¿cómo Pues le la mente hacemos? es muy poderosa, sí, ¿no? Claro. La mente es muy poderosa, claro, y los pensamientos que tú generas, si estás centrado en la salud, si estás centrado en el bienestar, si estás centrado en la esperanza, como nos hablabas, pues en Navidad, eso va a ayudar a tu cuerpo a generar células que te sanen, Claro. que te protejan, ¿no? Que tu sistema inmune esté fuerte. En cambio, si estás pensando en enfermedad, pues eso es lo que te va a suceder, ¿no? Y eso, pues es ahora lo que se habla en muchos libros, en muchos talleres, ¿no? La responsabilidad que tenemos también de salir de esa zona de confort y atrevernos a hacer cosas diferentes para nuestra salud, atrevernos a comer distinto, atrevernos a probar un ejercicio nuevo, atrevernos a levantar más temprano para caminar, o sea, implica un reto. Implica un reto, y es cuando
rompemos esa zona de confort y entramos a lo que se llama esa zona de aprendizaje. Precisamente, como bien dices y mencionabas a muchos personajes de la historia que se aventuraron a vencer ese miedo, ampliar esa zona de confort y llegar a una zona de aprendizaje, una zona donde descubres nuevas cosas, nuevos contactos, nuevas realidades y que te van permitiendo descubrir grandes cosas de la vida, ¿no? Que creo que es de lo que se trata, porque efectivamente, como bien decías, no sabemos y nos preocupa mucho cómo va a ser nuestro futuro. Y si yo les preguntara hoy en día que estamos iniciando este año, ¿cómo va a ser este 2021? Seguramente pocos tendríamos claridad de cómo va a venir. Lo que sí sabemos y lo que sí tenemos claridad es lo que no queremos que nos suceda. Y lo que bien dices tú, ¿no? No queremos contagiarnos, no queremos tener pérdidas, no queremos que sea peor de lo que ya pudimos llegar a tener. Eso sí sabemos. Y esto va desde muy pequeños, nos van enseñando, nos van formando a tener un gran cúmulo de conocimientos. Pero sin embargo, a veces se deja a un lado una tarea de ir generando confianza en nosotros mismos, ¿sí? Que tenemos esa confianza en nosotros para que realmente podamos tener herramientas sólidas que nos permitan enfrentar las adversidades que invariablemente la vida nos va a presentar. Así es. ¿No? Esta vida, este camino que está lleno de luz y de sombras. Y ahorita pues las sombras están un poquito más cargadas. Creo que lo importante es tener esas herramientas de seguridad, de confianza, de conocimiento de nosotros mismos que nos permita enfrentar. De lo contrario, ese miedo que podemos sentir, nos vamos a sentir paralizados posiblemente y no nos deja avanzar, no nos permite y la continuar. Confianza pues es algo que se adquiere principalmente por nuestras figuras de confianza, que son papá y mamá, ¿no? En un principio. En un principio sí. Pero bueno, tristemente, cuando no hay un vínculo sano, cuando no hay ese pues esa vinculación adecuada, psicoafectiva con nuestras figuras paternales tan importantes, pues podemos ir creciendo con una ausencia de confianza desde entonces, ¿no? Y entonces creer que el mundo no merece la pena o que todo me van a dañar o Sí. hasta en los animales sucede, ¿no? Cuando se golpea, cuando los mismos animalitos sufren algún tipo de abuso, se vuelven temerosos, no se acercan, son agachaditos. Sí. Así es. Por ahí nosotros adoptamos una perrita que de repente veía los palos de escoba Y se asustaba. se agachaba, ¿no? Y no entendíamos qué pasaba. Seguro le pegaba. Entonces seguramente Claro, tuvo algo le hacían una experiencia con las escobas, negativa, ¿no? Qué importante, como bien mencionas, es el que tengamos esos referentes, ¿no? Nuestros padres. Pero desgraciadamente, como bien dices, en algunos momentos no los tenemos. Claro, O si también no hay son una los edad padres. en donde ya pues cumplieron ese cometido. Y entonces, ¿qué nos puede dar esa confianza? Bueno, lo primero que les quisiera decir es saber lo que uno quiere. Y eso, aunque suena muy sencillo, tú pregúntale a alguien qué vas a hacer este fin de semana, no sé. ¿De qué quieres esto, el sabor del helado? No lo sé. No, y no te vayas más lejos. Pregúntale dónde te ves en 2 años o en 5 o en 10. Menos. Menos, ¿no? Si no sé qué va a hacer el fin de semana, que vas a ver en 2, 5 años en la torre, ¿no? Entonces creo que saber lo que uno quiere es fundamental. Y luego también poder saber lo que uno puede lograr. Es decir, conocernos a nosotros mismos, nuestras capacidades, nuestros talentos, con los que ya vamos naciendo y esas habilidades que tenemos que ir desarrollando. Son 2 puntos importantes. Si no sé a dónde quiero llegar, ¿sí? Y no sé con los recursos que cuento de manera personal, añadiendo estos referentes que bien dices y mencionas, Nelly, de nuestros padres y de nuestros pues figuras que pudieron ser representativas a lo largo de nuestro desarrollo, es importantísimo. Entonces yo creo que quisiera concluir esta primera parte mencionando, esa es la clave del éxito, el que podamos nosotros tener esa claridad de qué queremos, a dónde queremos llegar y con qué contamos. Y esa va a ser una primera herramienta fundamental para ir venciendo los miedos que se nos van generando ante estos retos y oportunidades que tenemos a lo largo de la vida. Así es. Nos quedamos con esto y vamos a nuestra primera pausa. Si
Si sufres de estrés y ansiedad, nuestro paquete Mejora tu Ánimo es ideal para ti. Te ayudará a proteger tu cuerpo sin comprometer tus defensas, podrás desinflamarlo en todos los aspectos y lograr un descanso reparador. Llámanos o envíanos un WhatsApp. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Amigos, hoy en Excelencia Personal estamos hablando de cómo superar los miedos, tips para superar el miedo. Y bueno, pues primero hay que definir hacia dónde queremos ir, ¿no? Eso es lo primero para poder tener conciencia y tener mucha claridad, pues, de hacia dónde queremos llegar, ¿no? Y qué importante lo que decías, a los padres de familia, que tú eres consultor y muchas veces los papás te consultan y te piden apoyo y, oye, ¿qué hago? ¿Qué está pasando con mi adolescente? Que no se atreve o que no quiere tomar decisiones o pareciera que no se quiere comprometer. Bueno, pues ahí está la cosa, es que ese es el asunto. ¿A qué se va a comprometer si no tiene un deseo objetivo propio? claro? Y es tan sencillo como esto. Y nos pasa a todos los días. Si queremos trasladarnos hacia un lugar, ¿no? Vamos a pensar, y utilizamos estas herramientas tecnológicas que hoy tenemos a nuestra disposición, estos mapas digitales, ¿no? El Waze o el Google Maps. ¿Qué es lo primero que hacemos al subirnos y a nuestro transporte, a nuestro auto, para poder movilizarnos? Pues poner una dirección, si no, ¿a dónde te va a llevar, no? Poner el destino a donde quieres llegar. Exacto. ¿No? O sea, es tan sencillo como eso, porque si no, pues andarías dando vueltas y no sabrías bien hacia dónde va. Entonces, creo que esto queda claridad. La forma de que realmente podamos conseguir aquello que nos proponemos es soñar con eso que queremos. Entonces, lo primero es tener como ese sueño, como ese ideal, es ponerle al Waze exactamente tu destino, a dónde quieres ir, que a lo largo de tu trayecto seguramente vas a tener obstáculos. Puede estar la calle cerrada, puede haber una manifestación, la están reparando, y entonces te tienes que desviar invariablemente. Pero si estos instrumentos automáticamente te redireccionan para volver a tomar una ruta que te lleve a ese destino que tú habías colocado. Aunque a veces sea más larga o lo que sea, pero puede ser más larga, al lugar donde vas. Puede ser que no conozcas. Y muchas veces nos pasa, ay, me llevó esto por un lugar que yo no conocía. Sí, pero por unas calles por que unas no, calles no que estaban decías, ni pavimentadas. Pero bueno, ni tienes esa confianza que dices, bueno, sé que me van a sacar y voy a llegar. Y retomar ese rumbo me parece que es fundamental. Lo siguiente es que una vez que ya tenemos claro hacia dónde queremos ir, las herramientas con las que contamos, y que soñemos con eso que queremos, ¿no? Es algo que hay que estar soñando y teniéndolo permanente, porque a veces nos lo planteamos desde muy jóvenes y luego lo olvidamos. Es ponerle una fecha de caducidad, es ponerle un límite, ponerle una fecha, y entonces sí comenzar a trabajar para poderlo lograr. Sí, construirlo y darle como ciertos pasos. Ciertos pasos. Es que imagínense, si no tenemos toda esta estructura que acabamos de mencionar, cualquier cosa que se nos presente nos va a dar mucho miedo, nos va a dar mucha inseguridad. O nos va a hacer desistir del objetivo. Y sobre todo nos hace quedarnos en esa zona de confort. No atrevernos a pasar a donde tú ya habías comentado ahorita, Nelly, que muchos personajes lo han hecho y por haberlo hecho han logrado cosas muy grandes para ellos mismos, pero sobre todo para toda la humanidad, para todos los demás. Sí, que quedaron no quedarnos para la humanidad, como varados en esa zona de confort. Y creo que valdría la pena en estos momentos hacer como esa pregunta. ¿En qué zona te encuentras hoy en día, no? Me encuentro en esa zona de confort, donde ya todo es conocido, donde ya conozco las cosas, en esa zona de aprendizaje, donde me estoy reinventando, estoy atreviéndome a aprender algo nuevo, a tomar una ruta diferente, a correr algún riesgo. A correr algún riesgo, como bien decías, a practicar un deporte ahora diferente a los que ya conocía o venía practicando. Creo que todo eso es entrar a esa zona de aprendizaje. O posiblemente estamos en una zona de miedo, ¿no? En una zona porque te empieza a decir, no, vas a hacer ese ejercicio
y si te lastimas la espalda, y si luego te duele, y te vas a lastimar las rodillas, vas a probar ese alimento, quién sabe cómo te vaya a caer, vas a ir a ese lugar, y si te hace daño, ¿no? Ese fenómeno easy que ya hemos venido platicando, entonces te quedas paralizado, ¿no? Pero sí todos conocemos a alguien que vive así, ¿no? Totalmente. Que mejor no sale, que mejor no convive, que mejor... Es que te empiezan a decir voces, ¿y si te va mal? ¿Y si no te pasa? Pero también te pueden pasar cosas maravillosas. Y dice, no lo hagas, ¿no? Ahí es donde tiene que entrar como esa lucha, ¿no? Entre nuestros miedos y nuestros sueños que queremos cumplir, ¿no? Entonces es como ese debate. ¿Cuál gana, cuál prevalece? ¿Cuál gana? Y bueno, entender que en la vida siempre va a haber riesgos, ¿no? Yo creo que pues siempre que salimos de casa hay que persignarse y decir, bueno, no sé si voy a regresar, lo digo en buen plan, no en un afán fatalista. No en plan fatalista, claro. Pero bueno, no sabemos qué va a suceder y nos ponemos en manos de Dios y ya salimos a lo que tengamos que eso no quiere decir lograr. que salgas sin precaución, claro que sales con la debida precaución y demás, pero nadie tiene la vida comprada, sin duda. A eso me refiero. Entonces, pues cuando sales, pensar que vas a dar lo mejor de ti, que a lo mejor conoces personas nuevas, que a lo mejor es una labor nueva. ¿Qué tal? Pues tú que eres profesor, cuando tu primer día de clases no debe haber sido muy fácil, ¿no? No, bueno, y es como, yo les digo, es como salir a una escena, ¿no? Como algún actor, eso que cada día el público, aunque te sepas el guión de memoria, el script de memoria, el público es diferente. Sí, no sabes ni cómo van a reaccionar. Si se van a reír, si van a llorar, si no te van a hacer echar el jitomatazo. Te van a echar el jitomatazo. Bueno, pues cada momento es diferente. Eso nos puede hacer caer en esta zona de confort. Pero a ver, yo quisiera decir, ¿qué entendemos bien por la zona de confort? La zona de confort no es sentarte en la playa y así con un ventilador y una buena bebida fresca. Eso no es la zona de confort. La zona de confort es todo aquello que ya conocemos, sea bueno o malo. Ideas, hábitos, rutinas, todos nuestros conocimientos. O sea, inclusive que estemos en la oficina con nuestro jefe y ese jefe que siempre nos está ahí como que dura. Eso es una especie de zona de confort. Que estemos discutiendo en pareja, quizás que todos los días estés en la misma. De lo mismo. Es una zona de confort porque es algo que ya conoces, es algo que ya te manejas. No la zona de confort quiero que se entienda como algo placentero, porque van a decir, no, yo no estoy en zona de confort, si todo el día estoy, pero subiendo y bajando y trabajando y nada que ver con la zona de confort. Pues puede llegar a ser zona de confort porque es lo que ya conocemos. Porque no haces algo diferente. Lo que ya conocemos. Y no nos movemos de ahí por el miedo a lo desconocido. Porque como dice, pues más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Ese dicho aplica el refrán, que aplicaría y que no sería lo conveniente en este sentido. Decir, bueno, pues como ya es la forma en que conozco que nos relacionamos, que así nos llevamos, pero pueden existir nuevas formas. Además, sobre todo, Sergio, Nelly, el tema es que termina uno, si se abraza eso, pues escondiendo los talentos. Totalmente. En lugar de resaltarlos y ponerlos al servicio de los demás, pues los terminas ahí enterrando porque no los vaya yo a arriesgar. Y nos lleva a desarrollarlos, como bien esos talentos, y a tener ese crecimiento personal, ese crecimiento para los demás, o como dijimos en algún programa el año pasado, recientemente en Navidad, pues poder ser esa luz para los demás, ¿no? Así es. Desarrollamos nuestros talentos, crecemos como personas y los ponemos al servicio de los demás. Tú imagínate, por ejemplo, la vida del Padre Pío, que es súper interesante y que hasta en YouTube pueden buscar. Creo que es una película que dura como 3 horas y es impresionante. Cuando era muy chavito, ¿no? Empezó a tener diferentes, pues como visiones que no eran padres, ¿no? O sea, no eran divertidas, no eran bonitas, ¿no? Sin embargo, él siguió adelante y siguió su misión en la vida. Seguramente le resultó algo no muy grato y le daba miedo, seguramente porque era humano, ¿no? Y aún así siguió adelante y se atrevió y hizo cosas muy diferentes a lo que estaba acostumbrado en ese momento, ¿no? Y de repente tenía una cola de no sé cuánta gente que quería confesarse con él por pues lo diferente que era, ¿no? Sí, por lo sensible que fue, porque podía ver los pecados de las personas, ¿no? Sí. Se atrevió y eso es muchas veces lo que necesitamos, ¿no? Atrevernos a salir de esa zona de confort, buena o mala, a lo que estamos acostumbrados, a lo que conocemos, a lo que nos da cierta seguridad, pero que a lo mejor no es bueno para nosotros, ¿no? Hay algo que tenemos en nuestra contra, a diferencia de, como bien mencionas ahorita del padre,
Hay un libro que se llama ¿Cómo funciona el miedo?, ¿no? Un libro de Frank Furedi, y que en este libro nos habla de cómo estamos inmersos en una cultura pesimista, que quizás no se daba tanto en otras épocas, pero efectivamente estamos en una cultura pesimista hoy en día, en donde pone en tela de juicio nuestras capacidades para poder afrontar las adversidades. Y eso lo hacemos nosotros, desgraciadamente, desde casa y con nuestros hijos. Ay, pobrecito de mi hijo. No, tiene mucha tarea. ¿Cómo va a poder hacer? Tiene que irse hasta Santa Fe. ¿Cómo va a hacerle si hoy no circula su auto? ¿Y cómo se va a casar si la situación está ahorita dificilísima, ¿no? Sí, como que todo se tiende a decir, ¿cómo te digo que no puedes? Que no puedes. Nada Todo más ese es pesimismo, eso, ¿no? Claro. O sea, y si quieres poner un negocio, no, ¿cómo te vas a poner a invertir ahorita en estos momentos? Que es no ves cómo está complicado? la situación. Exactamente. En la torre, ¿no? Entonces parece que se pone en tela de juicio la capacidad innata que todos los seres humanos tenemos para poder hacer frente a las adversidades que invariablemente. Una, o las tratamos de quitar, o las tratamos de suavizar todo el terreno, que vamos aplanarlo con para que le quede parejito. como dicen el síndrome de los papás, aplanadora, ¿no? Que vamos queriendo ahí aplanar todo el terreno, que vaya así lisito, lo cual efectivamente te va a ir inhibiendo pues estas capacidades que tenemos que vayas practicando. Y que es también un miedo a creer que los hijos no pueden resolver sus asuntos. Entonces, como no creo, me da miedo que les vaya mal, me da miedo que les pase algo. Entonces, digo, para que nos quede claro, no es porque no los queramos, es por amor, pero un amor malentendido. Es un amor malentendido y desgraciadamente, como bien dice este autor en su libro, nos ha llevado a lo que se conoce hoy como una cultura del miedo. O sea, todos tenemos miedo. Promueve el fracaso sin darnos cuenta, ¿no? Sin darnos cuenta, de alguna manera lo va como alentando. Entonces, yo te quisiera preguntar, Sergio, y si estás de acuerdo después de la pausa que nos ayudes a responder esto, ¿será que algunas personas de las que nos rodeamos, que están paralizadas, que no salen de su zona de confort, que no se atreven a probar cosas y que cuando tú platicas con ellos o con ellas, te dicen, como dice Gerardo, ¿cómo no te va a salir? Exacto. No, es que no arriesgues tu dinero. No, es que si sales, ¿qué tal si te mueres? Y es que ¿qué tal si te contagias? Y es que no te vayan a asaltar. Y es que... Y entonces te contagian este miedo y ya no sales de ahí. totalmente. Entonces, Claro, influencias negativas, qué importante es con quién te rodeas, ¿no? Nos lo dices después de esta Con todo breve gusto. pausa. ¿Has subido de peso? ¿Te ha costado mantenerte en tu talla? Necesitas el paquete Peso Perfecto. Mejorará tu digestión, te ayudará a absorber los nutrientes de los alimentos de mejor manera y acelerará tu metabolismo. Contiene los nutrientes esenciales combinados para reparar tus células, que incluye vitaminas, minerales, enzimas, grasas buenas en un solo producto, además poder desintoxicar tu organismo. Adquiérelo, es tan fácil como contactarnos. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Amigos, hoy en Excelencia Personal, un gusto estar con ustedes y estamos hablando de estos tips para superar el miedo. Sergio. Pues efectivamente, lo que acabas de mencionar es totalmente real y desafortunadamente puede vivirse desde en casa, los amigos con buenas intenciones que nos van generando este miedo al qué dirán, así vamos a poder lograrlo, miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo a tantas cosas que entonces lo que va a suceder es que vamos a tener una especie de lucha, ¿no? Entre nuestros miedos, todo esto que nos van diciendo. Y por el otro lado, para esa tensión es nuestra motivación. ¿Cuáles son nuestros motivos? Cuando tenemos bien claro que habíamos mencionado en un inicio nuestros objetivos, nuestros ideales, y que estamos soñando con esa pasión, con esa intensidad por lograrlo, entonces tendremos motivos necesarios y tendremos esa motivación para salir avante y poder superar esto. Efectivamente, también lo que mencionas es identificar a estas personas. Hemos hablado de estas relaciones tóxicas y personas tóxicas que podemos decir cómo te van
pues parece que tirando hacia abajo, ¿no? Parece que te van como empujando, te van haciendo que tú tratas de llevar ese sueño adelante. No, ¿cómo crees? A veces puede ser real, es muy real. Digo, y por esos y a veces, miedos, como dicen él, es con muy buena intención muchas veces, ¿no? esto que habíamos platicado en algún otro programa del síndrome de la autonomía postergada, en donde los hijos cada vez se van tardando más en alcanzar esa autonomía, es por esta situación. Y siempre puede haber un familiar que con buena intención, Sí. lo digo porque, por ejemplo, nosotros, que en Excelencia Personal, pues hemos tratado de apoyar a personas a emprender, ¿no? Y de darles herramientas para que salgan adelante, sobre todo en tiempos adversos donde pues no hay empleo, donde hay muchas empresas que se las han visto difíciles y mucha gente se ha quedado sin trabajo. Entonces les damos una opción y nos han dicho, no, pues los peores impulsores que tengo son mis familiares, que me dicen, no, ya te transaron, te va a ir mal, no vas a salir adelante, no le entres, no, seguro vas a perder tu dinero. Y entonces como de repente tienen incluso que separarse de ellos para creérsela y decir, sí, claro que puedo, y claro que esto es bueno y voy a salir adelante. Es que son todos aquellos que se han quedado en esa zona de confort, que no se quieren atrever a entrar a una zona de aprendizaje, donde son cosas nuevas, retos, y entonces, pues lo que quieres es ganar adeptos, ¿no? O sea, claro. Porque si no me quedo yo se solo. vuelven aliados, exacto. Y además, ¿qué tal si sí le va bien? ¿Cómo ¿no? es que te va a ir? Aquí. No, pues y yo por mi miedo no me dejo. Ahora, ¿sabes qué? Para eso hay una vacuna buenísima. ¿Cuál es? Primero es, si el familiar o el amigo que te dice esa influencia negativa y te la promueve, ve cómo está él. Si está en una posición de maravilla, es exitoso, es demás, dices, bueno, a lo mejor tenle un poquito más por algo de dirá atención, esto, de escucha ¿no? Déjame activa, escucharlo. claro. Pero si está igual o peor de fregado que uno, híjole, pues ten cuidado a quién sigues, mano. Yo prefiero seguir a los de las biografías, a los exitosos, a los que superaron la adversidad y a los que se atrevieron. Mira, hay gente, Steve Jobs, que decían de él, no, es que enojón, mala onda, no sé qué. Era un soñador y lo corrieron de su propia empresa. No sé si por súper enojón, pero logró lo que logró y le suplicaron que regresara a su empresa y dijo, pongo mis condiciones. Y puso unas condiciones donde dijo, a mí nadie me vuelve a sacar de aquí. Pero a lo que voy, aprendió con los tropiezos de la vida y se atrevió a entrar a esa zona de la que habla Sergio, de aprendizaje profundo. Pero te aseguro que todo el que le dijo que no podía, él terminó, a lo mejor oyéndolos en algunas etapas, pero después desechando eso. Sí. Y siguiendo al que sí es una verdadera influencia. Y esa es una gran vacuna. Es una gran vacuna que podríamos utilizar y que no nada más a veces, como bien estamos comentando, son familiares. El exceso de información al cual estamos expuestos hoy en día, lejos de darnos una seguridad y brindarnos sentirnos más seguros, a veces lo produce todo lo contrario. Claro, el exceso de análisis da parálisis. Dices, es que me dicen por aquí, me dicen por allá, leo por aquí, leo por... ya no sé. Ya no sé ¿a quién le creo? Ya no sé a quién nada. hacerle caso, ¿no? Que es lo que nos pasa un poco también con los políticos, ¿no? Te dan la suave tanto que es ya por cuál voy, mano. ¿Será cierto? Mejor ya no le creo a nadie. Claro. Y el miedo Mejor ya a no veces voto. nos lleva a cosas tan insignificantes, no nada más a cosas trascendentes como las que estamos comentando. A veces desde lo más sencillo, si pruebo esto, si como ese alimento, si me subo al camión, si o sea, todo, si le abro el agua caliente, si le abro el agua fría, si o sea, nos vaya generando muchísimo miedo. Sí, llega un momento que dices, no seas. Oye, yo sé que tú eres un hombre de fe, Sergio, Sí, además. Entonces creo que esto pues es otra cuestión que nos debe de dar tranquilidad y paz cuando tomamos una decisión. Porque saber que hay alguien allá arriba cuidándonos y que si nosotros nos ponemos en sus manos, las cosas salen mejor. Fíjate que el maestro para mí de eso fue mi papá. Porque muchas veces me identifico con lo que estás compartiendo, porque muchas veces me sentí en esa zona de confort, diciendo, no, ¿qué tal si me va mal? Y ahorita no es momento para tener hijos, ¿qué tal si no los puedo mantener? Y mi papá me dijo, oye, ¿qué no confías en la providencia? Claro. ¿Tú crees que los papás de antes nos poníamos a preguntarnos tantas cosas? Los hijos llegaban y punto, veíamos cómo le hacíamos. Y llegaba el pan a la casa y llegaba la comida y no sabías ni cómo, ¿no? Te faltaban 3 pesos y te llegaban 3 pesos, justamente para pagar la renta o lo que Y eso no tuvieras. quiere decir que estuvieras esperando. Sí, no, claro, no de brazos seguro cruzados. estaba trabajando, Claro, ¿verdad? Pegándole. Claro, Sí, sí, no no es de de, a ver, brazos. Dios, mándamelo, porque también esa Sí, falsa esperanza es eso terrible. no es esperanza, Sí, eso no. es Eso no es fe, mediocridad, Eso sí es ser ¿no? conchudo. Exacto. Perdón. No, y vale la Claro. pena decirlo,
porque también hay casos, digo. Hacer lo que te toca bien hecho, pero confiando en que lo que haces está bien. O sea, si tú cumples con tu parte, si tú trabajas, si tú das lo que te toca, y más allá, si eres capaz de comprometerte con lo que sea que estás haciendo, si eres papá, tu compromiso con papá, si eres esposo, si eres esposa, si eres madre de familia, si eres maestra, si eres empresario, si eres un empleado, si eres emprendedor, lo haces con las mejores ganas todos los días, pero también te encomiendas a Dios, pues qué mejor que allá arriba para guiar esos pasos, ¿no? Y antes creo que se tenía mucha más fe en esa providencia para salir adelante. Digo, a mí me da un poco de tristeza esto, que empezó la pandemia y mucha gente publicaba en redes sociales, no, ¿quién es el tarado que va a tener hijos? A ver, o sea, ¿cuántos y quién se va a casar y cuántos matrimonios ha habido y cuántos... Mira. Si nos pusiéramos a ver, es que ahorita... ¿cuántas pandemias ha habido? ¿Cuántas guerras? ¿Cuántas situaciones adversas? Y la vida no se detiene. Y creo que muchas veces ahí es cuando se sacan muchas cosas. Creo que todo está, como bien dices, hoy tenemos este exceso de información que nos lleva a abandonarnos más en nuestras propias fuerzas que en las fuerzas también de nuestro Padre, ¿no? De Dios, de un Creador, y que a veces se olvida, ¿no? Que a veces, como bien dices, vivimos sin fe, vivimos puesta esa fe, esa esperanza en nuestras propias fuerzas, que somos limitados. ¿Qué mayor prueba queremos tener de la vulnerabilidad de la que somos los seres humanos, ¿no? Que hemos vivido todos en este tiempo, y creo que... En el último año, ¿no? En el último año, exactamente, ¿no? Que nos ha dado. Sí es real, y creo que es algo que valdría la pena hasta pues un nuevo programa hablar de todos estos temas, porque es importante para nuestra juventud, para nuestra niñez, el que sepan que hay algo más de nosotros, que hay algo más de nuestras propias fuerzas. La doctora Marian Rojas dice que el ser humano teme dos muertes, ¿no? Con esto la muerte al final de la vida, que para los que somos creyentes, pues eso no tendríamos por qué tener miedo a ello, pero sí la muerte a la desaparición de nuestra propia identidad, ¿no? Que es ahí, creo que algo que tenemos que ir como trabajando, cómo reinventarnos, cómo reconstruirnos, cómo crecer, y a veces estamos paralizados en eso. Bueno, para no quedarnos paralizados, vamos a una pausa y después analizamos este punto que nos dice hoy Sergio Casadero. Continuamos en breve. Si te sientes cansado y con poca fuerza, lo que necesitas es nuestro paquete Vitalidad Total. Este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad, especialmente con un multivitamínico completo, proteína que incluye enzimas y nutrientes esenciales y probióticos para desintoxicarte. Además, las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión. Visítanos o llámanos. En Excelencia Personal estamos para servirte. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Tips para salir de tu zona de confort. Y todos nos podemos quedar pues atrapados en el miedo. Entonces hoy Sergio Casadero nos está diciendo cómo superar este miedo, que además el miedo es humano, el miedo natural. Te sirve para protegerte, te sirve para pues analizar si lo que vas a hacer es correcto o no, si estás bien o no, si te sientes a gusto o no, pero no para quedarte sin hacer nada, ¿no? Ni para confiar, como bien nos decías, pues en ese ser superior. Oye, nos decías el miedo a las dos muertes, una al final de la vida. A la muerte al final de la vida, les comentaba que la doctora Marian Rojas, esta es una psiquiatra española, hija del reconocido doctor Enrique Rojas. Ella menciona estas dos, miedo a estas dos muertes. La muerte al final de la vida, ¿no? Que bueno, pues hay muchas personas que tienen mucho miedo a morir, pero sobre todo también esa otra muerte a la desaparición de la propia identidad, ¿no? Es decir, esto de tener miedo a esa desaparición de nuestra propia identidad puede ser el origen a quedarnos en esa zona de confort, ¿no? ¿Por qué?
porque nos produce un pánico en donde nos paraliza efectivamente el podernos reinventar. Y el reinventarnos es crecer, es comenzar y recomenzar y reconstruirnos, y entonces nos podemos quedar en un individualismo, en un ensimismamiento, que es ahí donde se va como gestando esa zona de confort. Yo mejor me quedo aquí, estoy a gusto, aquí no le hago daño a nadie, pues sí sé que por allá pues muchas cosas están pasando, hay muchas necesidades, hay muchas cosas que podría pasar, pero pues me quedo. Todo lo que acabamos de pasar este año anterior, en donde de alguna manera nos tuvimos que quedar aislados, confinados, con cierta distancia, hay que tener cuidado, porque si bien hay que hacerlo por las debidas medidas de salud que debemos de tener, pero hay que tener cuidado a no caer en un individualismo, que se podría convertir en la otra pandemia, y una pandemia en que verdad sería devastadora para una sociedad como la que tenemos. Entonces, sí, es un riesgo enorme vivir aislados, no pensar en el otro, sí, no olvidarnos de que nos necesitamos mutuamente, de que somos seres sociales, que no estamos hechos para vivir, uno en el Himalaya y otro en el Nevado de Toluca. O a lo mejor el vecino, pero ni te conoces. Exacto. Mira, si en este año que acabamos de transcurrir, con todo y pandemia, no me dices que conociste a una persona nueva al menos, quiere decir que el aislamiento y la soledad están muy presentes. Fíjate lo que te digo. Es como para analizarlo. Sí, tienes toda la razón. Ahorita pienso que es como vivir en una relativa hostilidad, ¿no? O sea, como que yo aquí estoy y de aquí para allá y vamos marcando. Sí, sé que hay una distancia que todo el año hemos estado marcando muy insistentemente y hemos promovido, me parece, todos, pero no en una relación más fina y más íntima que tendría que darse, ¿no? O sea, no nos quedemos en esa hostilidad, en esa relativa paz. Es decir, pues, yo aquí estoy bien y que lo que pasa allá, pues sí, ya le toca al otro, ¿no? Y sobre todo no nos damos esa oportunidad de esta zona, 4 zonas, ¿no? Una es quedarnos en esta zona de confort para abrirnos a esa zona de aprendizaje, no quedarnos en esa zona de pánico, en como bien decías, Nelly, las personas que nos van diciendo, y si te pasa esto, y si te pasa lo otro, y entonces sí, llegar a una zona mágica que seguramente grandes personajes de la historia, y a veces no de la historia, porque seguramente un vecino, un familiar, alguien muy cercano, un amigo, es heroico en lo que hace, y está trascendiendo realmente, aunque no salgan en las noticias, ni en las redes sociales, pero que todos conocemos quizás ese panadero, esa persona que nos vende las verduras, ese hombre que nos ayuda a levantar la puerta de la casa, el jardín, no sé, que tantas cosas que de verdad cuando te acercas un poquito más a conocer la historia de tantas personas, son estoicas, ¿no? Y son verdaderamente, están en una zona mágica en donde se están renovando, reinventando, afrontando, porque tienen un ideal muy claro. Y creo que esto podría ayudarnos a llevarnos a estos 4 consejos para combatir el miedo y no quedarnos en la zona de confort, que se los menciono y que me gustaría que nos diéramos el espacio de ir hablando de uno por uno. Claro. El primero es combatir el ego. Qué fuerte es el ego, ¿no? Sí. Que se va llenando pues por ese perfeccionismo que queremos llevar, todo a la perfección, todo el orden. Hoy con las redes sociales, pues cuántos likes tienes, ¿no? Cuántos seguidores, en la torre, cuánto vales, y se va combatiendo el ego. ¿Cómo podemos combatir el ego? O la mejor antídoto. A ver. Con humildad. Con humildad. Claro. Me parece que la humildad es canasta básica y que nos va a ayudar a combatir ese ego, a generar realmente esos cambios que nos permitan, como les había dicho, por un lado, reconocer nuestros talentos. Estamos tan aprisa, ¿no? Viviendo tan deprisa, tan a las carreras, que no nos damos tiempo de conocer y reconocer esos talentos que nos fueron dados, esos dones, ¿no? Esas capacidades que cada uno tenemos y que a veces no estamos desarrollando, ¿no? No ponemos en marcha fomentar y desarrollar esas habilidades que vamos teniendo y para que finalmente nos puedan ayudar a alcanzar una sabiduría. Hoy creo que hace mucha falta contar con sabiduría. Hay mucha información, pero conocimientos, hay gente que tiene muchos conocimientos, pero creo que donde tendríamos que apuntar es llegar a la verdadera sabiduría, que nos permita, como habíamos dicho en algún momento, distinguir lo que es la verdad y
y de lo que no lo es. Que tanta falta hace ser sabios, ¿no? Ser hombres buenos que podríamos... Entonces, creo que cómo combatir ese ego con la humildad. Esa humildad que de alguna manera reconocer nuestros talentos, que nos permita desarrollar nuestras habilidades y que nos lleve a alcanzar esa sabiduría. Y para reconocer tus talentos, pues no puedes vivir aislado, no puedes vivir solo, porque los talentos siempre están enfocados en lo que puedes hacer o dar a los demás. Sí, ponerlos al servicio del... Y ahí están las virtudes, donde nos damos a los demás, ¿no? Nos abrimos y esa es la importancia. Y eso es algo que hoy sí teníamos que poner especial acento, porque por un lado es tanto aislarnos que, pues ya lo hemos dicho, que hay otras maneras de interactuar y de estar muy cercano. Yo tengo un muy buen amigo que quiero mandarle muchos saludos, Samuel. Samuel, te mando muchos saludos. Tengo de conocerlo ya, pues, prácticamente 30 años. Y lleva, pues yo creo que no menos de 6 meses, en donde diariamente, religiosamente, me manda un mensaje para saber cómo estoy, mandarme buenos deseos, estar preocupado. De verdad te lo agradezco, ¿no? Y lo admiro porque yo no lo he hecho con otros amigos. Claro. Así, diario, no ha habido ni un día, de lunes a domingo, y estoy seguro que no soy el único con el que lo hace. Claro. Entonces, eso es darse a los demás. Eso es darse a los demás. Gesto, ¿no? Eso es reconocer que nos necesitan otros y que podemos influir positivamente. Y que está saliendo de ti. Y sé que está solo él, O sea, está físicamente aislado, tal. Y sin embargo, de corazón lo tiene abierto y entregado a los demás. Y seguramente, pues, cuando él está dándose a los demás, está recibiendo más. Sí. Seguramente, qué gran ejemplo. Así es. Y como ese, muchos. Volvemos después de esta breve pausa. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Amigos, tips para superar el miedo. Y como bien nos ha dicho a lo largo de todo este programa Sergio Casadero, pues el miedo es algo que todos podemos sentir. No pasa nada, hay que reconocerlo, hay que atrevernos a sentirlo. Pero hay que salir de ahí, no hay que quedarnos atorados en ese miedo. Y ya nos hablabas de cómo vencer el ego, ¿no? Que es súper importante. El ego, qué gran ejemplo a través de la humildad y es. cómo nos entregamos a los demás. Nos entregamos a los demás. Otro consejo muy práctico es generar sensatez. Okay. La sensatez. Son cosas que escuchábamos quizás cuando éramos niños y de los abuelos y padres y que hoy en día poco tienen marketing o rating, podríamos no decir es estos una valores, palabra ¿no? de moda. Ser sensatez, ¿no? Ser sensato. Sé muy sensato, hijo. Hay que ser más sensatos. La sensatez para distinguir lo que verdaderamente nos puede representar un peligro y entonces sí utilizar el miedo y actuar y salir y correr y defender, o lo que es simplemente un producto de nuestra imaginación. De esto que veníamos diciendo, este exceso de información, creo que hay que tener esa sensatez para distinguir en donde realmente me estoy llenando de un miedo absurdo, por así decir, o realmente sí reconozco y creo que puedo aplicar perfectamente ese miedo para salir avante ante una situación. Exacto, que me lleve a la acción, ¿no? Exactamente. Y para esto, muy importante escuchar nuestro cuerpo, que es lo que los psicólogos llamamos el discernimiento, para saber qué está bien o qué está mal, qué funciona y qué no, si estamos correctos o no, si es un miedo que nos paraliza y muchas veces cuando nos imaginamos tomando una decisión, pues escuchar a ver cómo me siento. A ver, me imagino diciendo que sí ante esto, a esta decisión, a este cambio en mi vida, cambio, este nuevo emprendimiento, lo que sea, ¿no? A ver cómo me siento, qué me dice mi cuerpo y cómo me siento si no tomo la decisión.
Y entonces ahí no va a haber fantasías, ideas, imaginación, cosas que no están aquí presentes, pero que están solamente en lo que tú crees que puede suceder. Ahí lo puedes detectar si es real o no. Si es real o no. Entonces, bueno, ¿cómo combatir el ego? Con la humildad. ¿Cómo combatir o generar esta sensatez que bien nos ayude a utilizar ese miedo de manera correcta y en el momento adecuado? Y sobre todo también algo que había dicho Nelly hace un momento, el que también nos ayude a esa sensatez de filtrar aquello que estamos consumiendo de información y aquellas relaciones que estamos generando con los demás, que ya habíamos dicho que nos pueden ir como manteniendo. Sí. Punto número 3, ¿están listos? Resistir y aceptar. Resistir. La resiliencia hoy en día, como se ha puesto en boga, esa sí está muy en boga, de moda, tema actual, claro. Ese tema de la resiliencia y la aceptación. No aceptamos fácilmente la realidad. Y eso es un punto súper importante. El resistir y el aceptar pueden convertirse verdaderamente en dos armas súper poderosas para que podamos combatir esa tiranía del miedo. Si algo te está haciendo tanto ruido y causando tanto miedo, ponte realmente a resistir, que realmente cómo estamos generando esa virtud de la fortaleza. Porque al primer hervor estamos generando estas sociedades líquidas que nos vamos desvaneciendo, ¿no? Nos derrumbamos al primer soplido, ante unos estudios, ante una tarea profesional, ante un compromiso, un vínculo de pareja, un matrimonio, ante la llegada de unos hijos, un compromiso de paternidad. O sea, tantas cosas que se nos van enfrentando. Hay que resistir. Hay que resistir todo esto que se nos va presentando y aceptar. Y confiar. Nos hablabas al principio de esta confianza, ¿no? Confiar en que podemos, en que somos capaces, en que tenemos realmente la fortaleza para salir adelante. Y confiar en que somos fuertes, ¿no? Y vas a tener eso que estás diciendo, esos elementos que bien dices, que tenemos y que ahí están, cuando podamos resistir a eso que viene, cuando viene la ola, y cuando aceptes la realidad, porque no sacamos esos recursos que estás mencionando ahorita, Nelly, porque no aceptamos la realidad. Exacto. Y porque estamos aferrados a negarlo, y a que no hay, y a lo que no es, y al o me encapricho en que todo se favorezca y se mejore, pues en la torre así no va a suceder. Así es. Entonces, luchar contra el ego con la humildad. El número 2 que vimos fue el de sensatez. La sensatez, ya se me estaba yendo, ya, muchas gracias. El de la sensatez. Y finalmente que vimos, el de resistir y aceptar. Y entonces podremos sacar todos esos recursos internos que nos permitan llevar avante esos propósitos que ya nos habíamos propuesto. Y finalmente, creer en ti. Yo les pediría que digan, sí puedo. Sí puedo. Pero además, frente al espejo. Así, buenos días, encomiéndate a Dios y además, sí puedo sacar lo mejor de estos propósitos que tengo, toda esta agenda que tengo pendiente por todas estas cosas. Tengo mis clases, tengo que hacer el quehacer de la casa, tengo que irme a trabajar, las tareas que tengas que hacer, es decir, sí puedo. Que además, Sergio, qué bonito que nos lo digas hoy, que mucha gente tiene ahí cerca de su espejo o en su buró los propósitos de este año, para que no se queden en propósitos. Sí, ahí donde no los desechemos ya tan rápido. La motivación. ¿Qué motivos tienen? Y en la motivación yo les quisiera recordar algo que hemos dicho en otras ocasiones, estos 3 tipos de motivación, que es una motivación extrínseca, una motivación intrínseca y una motivación trascendente. Estos propósitos que ya nos hicimos todos al inicio de año, hace pocos días, entonces decir, ¿cuál es mi motivación para llevarlos a cabo? ¿No? Pues de bajar de peso, de hacer ejercicio, de alcanzar unos estudios, de aprender otro nuevo idioma. Pero fíjense, está bien, hay veces que son cosas intrínsecas. ¿Qué motivos podemos tener de manera trascendente que tendrán mucho mayor poder, tendrán mucho mayor alcance y mayor duración? Claro, para que trasciendas como ser humano. Así es, así es. Tenemos que tener bien claros nuestros sueños. Sueñen. Hoy pregúntate, ¿tengo sueños? Y no el sueño que tenemos que ya al ratito, en unas horas, seguramente después de comer, dormir, todo nos va a dar este sueñito clásico después de comer. No esos sueños, ¿ok? Sino cuáles son mis sueños. Y sueños que tengan un nombre y un apellido muy claro, muy concreto, ¿no? No nada más ideas ahí bonitas. Pregúntate cuáles son tus motivos para poder llevar a cabo ese sueño. Hay que encontrar nuestro porqué. Nuestro porqué, nuestro why, ¿no? Ese es nuestro punto de partida para poder tener la transformación necesaria
a ese miedo, vencer esas creencias limitantes, como ya habías dicho, y entonces empecemos a desarrollar los talentos que tenemos, empecemos a generar unas habilidades que se pongan en marcha y que vayan generando verdaderamente el cambio. Dice Wayne Dyer, que no hay estrés en el mundo, solo gente creando pensamientos estresantes y luego actuando sobre ellos. Claro, porque lo que te estresa está aquí en tu cabeza, ¿no? Y eso es ser reactivos, y es lo que tenemos que evitar. Totalmente. Justamente. Pues creo que... Me gustó esto que dijiste, Sergio, porque lo del por qué, tener claro nuestro por qué es lo que nos permite tener la milla extra. Cuando crees que ya no puedes ante la adversidad, te da esa milla extra para superar esos retos. Y entonces salir avante y decir, tengo mi objetivo claro y voy para allá. Recuerdas claramente cuáles eran esos objetivos y que había una razón muy poderosa para llevarlo a cabo. Y creo que eso nos puede ayudar a que vivamos sin tanto miedo y sobre todo pues de manera más feliz y más exitosa. Muchas gracias, Sergio Casadero. Muchas gracias a ustedes. Por ahí les dejamos sus redes sociales para que encuentren también a Sergio, que tiene mucho material muy útil para continuar pues con este propósito de vencer los miedos que podamos tener. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos, por compartir el programa, por darnos un like y suscribirse también a las redes de Excelencia Personal para que esto llegue a más personas y pues sea más fructífero. Y pues gracias a todo nuestro equipo de producción. Los esperamos mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.